Buen día, jóvenes. Continuando con los ejercicios que nos toque correspondiente a nuestra clase, vamos a continuar con el tema de productos notables. ¿Ok? Ya les había mandado los apuntes, ¿verdad? Con la regla con la cual vamos a estar trabajando. Pero bueno, quiero ponerles unos ejemplos para que tratar de hacer la explicación un poquito más sencilla. ¿Ok? Tenemos aquí un ejemplo. Este que tenemos aquí es un binomio. ¿Por qué es un binomio? Pues porque está formado por dos elementos, ¿ok? A este le vamos a llamar que va a ser el primer término y este le vamos a llamar nuestro segundo término, ¿ok? El nombre del tema es productos notables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber multiplicaciones de los términos. Y nos podemos encontrar, ¿sí?, multiplicación de este binomio por sí mismo. Al tener esto aquí, nosotros le vamos a llamar que este es un binomio elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos repitiéndolo dos veces. O sea, esto que está aquí sería lo mismo si yo lo tuviera de esta manera. ¿Ok? Son los mismos elementos x y y, pero como se repiten dos veces, por eso es que lo estamos elevando al cuadrado. Y para nosotros poder resolver esto, ¿cómo le hacíamos normalmente? Pues bueno, cuando hacemos así las multiplicaciones, tenemos que resolverla de la siguiente manera. ¿Cómo lo hacemos? Es el procedimiento más largo. Por ejemplo, multiplicamos la x por la x y la y por la y. ¿Ok? Entonces primero lo hacíamos así. X por x sería x cuadrada más x por y, xy. Y ahora teníamos que multiplicar el siguiente elemento, que serían y por x y y por y. Entonces si lo hacemos, x por y o y por x serían los mismos, ¿verdad? Más y por y al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué nos faltaría? Resolver lo que tenemos aquí. Entonces serían x al cuadrado. ¿Cuántos elementos de x y y tenemos? Porque son, en este caso, 2, ¿verdad? Serían 2xy más y al cuadrado. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Hicimos una reducción de términos semejantes, porque como estos son igualitos, los juntamos, ¿verdad? Son xy y xy, tengo 2, pues aquí los pongo. Entonces así lo resolvemos, ¿verdad? De acuerdo, en este caso, al procedimiento más largo, que es la multiplicación. Pero si yo lo quiero hacer siguiendo la regla que ya les mandé en sus apuntes, entonces si nosotros tendremos x más y elevado al cuadrado, vamos a seguir lo que dice la regla, ¿ok? Dice la regla, el cuadrado del primer término. ¿Cuál fue mi primer término? La x. Entonces si la elevo al cuadrado, pues rápidamente digo x por x, pues x cuadrada, ¿verdad? Luego dice la regla, más el doble producto del primer término por el segundo término. Al decir el doble producto me refiero al número 2. Entonces el doble producto, la doble multiplicación del primer término por el segundo término. Aquí está. Y luego sería la última paso, que sería el cuadrado del segundo término. Si este es mi segundo término y lo elevo al cuadrado, pues serían y al cuadrado. Entonces si se fijan, llegamos al mismo resultado en una cantidad de tiempo menor, siguiendo los pasos de la regla. Yo recomiendo mucho siempre que esta regla hay que aprendernosla de memoria. Si no la aprendemos de memoria, va a ser para nosotros mucho más sencillo y más fácil el realizar el procedimiento de este ejercicio. ¿Ok? Tomamos nota para poder desarrollar nuestras actividades. Bien, continuamos con el desarrollo de más ejemplos para que les quede más claro, en este caso, cómo se desarrollan y cómo se hacen, utilizando la regla con la que estamos trabajando, que es la regla del binomio al cuadrado. ¿Ok? Bien, tenemos este ejemplo. Vamos a desarrollarlo de acuerdo a la regla, dijimos, ¿ok? El cuadrado del primer término, porque es la primerita, ¿ok? Acuérdense que aquí tenemos una potencia de potencia, entonces es más sencillo nosotros, cuando elevamos al cuadrado el exponente que está dentro del paréntesis, pues nada más lo vamos a multiplicar por el 2, ¿ok? Entonces dice, el cuadrado del primer término es la a, si la elevamos al cuadrado, pues serían 4 por 2,
8. Ahí está, ya lo elevamos al cuadrado. ¿Ok? Más el doble producto, o sea el 2, doble producto del primer término por el segundo término. Si este es mi primer término, pues sería a la 4. Más, perdón, y aquí serían b al cubo. ¿Sí? Estamos multiplicando. Doble producto del primer término por el segundo. Aquí está. Lo sería más el cuadrado del segundo término. Si este es b, que es el segundo término, y lo vamos al cuadrado, serían 3 por 2, 6. Y ya tenemos la solución del ejercicio de acuerdo a la regla. Por eso voy a lo mismo. Tenemos que aprendernos la memoria para poderla procesar, ¿ok? Otra vez. Ahora vámonos con este ejemplo. Lo vamos a seguir de la misma manera, ¿ok? El cuadrado del primer término. Si este es mi primer término, 2 por 2 serían 4, ¿verdad? Entonces la x también la vamos a elevar al cuadrado. Serían 3 por 2, aquí serían 6. Lo dice la regla, más el doble producto del primer término por el segundo término. Vamos a ponerlo aquí. El primer término es 2x al cubo. El segundo término es 3y al cuadrado. ¿Sí? Y lo dice la regla, más el cuadrado del segundo término. O sea, si este es mi segundo término, serían 3 por 3, serían 9. Y la y serían 2 por 2, 4. ¿Qué me falta? Resolver la multiplicación que está aquí. El primer término no cambia y queda igual. Vamos a resolver. Aquí son puros positivos, entonces no va a haber un problema y van a ser puros positivos, ¿verdad? Porque más por más, más por más, más. Aquí está. Ahora, vamos a multiplicar, en este caso, los números ahora. Serían 2 por 2 serían 4. 4 por 3, 12. Y luego multiplicamos las letras, ¿verdad? Como estas letras no son iguales, pues las vamos a pasar así tal cual. Perdón, aquí es un 2. ¿Ok? Y nada más le sumamos el 9y a la cuarta. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a resolver los ejercicios de una manera mucho más rápida y más sencilla, ¿ok? Siempre, siempre, siempre. Nosotros vamos a resolver los ejercicios, fíjense bien en este orden. Primero vamos a multiplicar los signos, luego vamos a multiplicar los números o los coeficientes y hasta el último, en la multiplicación de las letras, vamos a sumar los exponentes, ¿ok? Siempre vamos a seguir ese orden para no batallar y no confundirnos, ¿ok? Voy a poner un ejemplo más. ¿Qué tal si nos encontramos con números negativos? Ah, pues los números negativos, pues también tenemos que multiplicarlos de acuerdo a sus signos, ¿verdad? Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a poner un 5x al cubo menos la y, por ejemplo, menos y al cuadrado, ¿ok? Atención aquí, porque aquí hay un valor negativo. En este caso, por ejemplo, la y no tiene número, pero sobreentendemos que aquí al ladito de la y hay un 1, es la unidad, ¿ok? Entonces, pues bueno, nada más tenemos que tomarlo en cuenta. Dice la regla, el cuadrado del primer término. Mi primer término al cuadrado serían 5 por 5 serían 25, ¿verdad? Y la x serían 3 por 2, 6. Lo sería más, dice la regla, el doble producto del primer término por el segundo término. Atención aquí. Primer término, 5x al cubo. Segundo término sería menos y. Atención aquí, porque el segundo término es negativo. Lo sería más el doble producto, perdón, más el cuadrado del segundo término. Atención aquí, el segundo término es negativo, entonces también tenemos que elevar al cuadrado el signo. Entonces serían menos por menos, más y al cuadrado, pues y al cuadrado, ¿ok? ¿Qué me falta? Resolverlo de aquí en medio. Atención aquí, 25x a la 6, y dijimos, vamos a multiplicar primero los signos. Más por más, más por menos, menos. El resultado fue negativo, atención. 2 por 5 son 10 por 1, aquí se pone que hay un 1, ¿verdad? Pues sobran 10. Y ya pongo en ese caso las letras que corresponden, más la y al cuadrado. Y así ya resolví el ejercicio.
observen bien cómo desarrollamos el ejercicio para que vean cómo tomamos en cuenta los signos, ¿sí? Y después la multiplicación de los coeficientes o de los números y después los exponentes de las letras, ¿ok? Hay que ser muy cuidadosos con el seguimiento de estos ejercicios y de estos pasos, ¿ok? Muy bien. Vamos a poner un ejercicio más para ver si ya queda comprendido de la mejor manera, ¿ok? Vamos a poner un 4x a la quinta menos un 2y al cubo al cuadrado, ¿ok? Bien, vamos a resolver de acuerdo a la regla. Dice, el cuadrado del primer término, 4 por 4, 16. La x la elevamos al cuadrado, serían 5 por 2, 10. Muy bien, entonces sería más el doble producto del primer término, que sería 4x a la 5, por el segundo. El segundo término es negativo, hay que ponerlo así con su signo, 2y al cubo. ¿Sí? Luego dice el cuadrado del segundo término. El segundo término negativo, porque dijimos cuando lo elevamos al cuadrado, decimos menos por menos, más 2 por 2, 4. Y la y serían 3 por 2, 6. Ahí está. ¿Qué nos falta? Resolver la parte del medio donde vamos a multiplicar. Entonces serían 16x a la 10. Atención, dijimos que primero signos. Más por más, más. Más por menos, menos. Ahora los números o los coeficientes. 2 por 4, 8. 8 por 2, 16. Y ahora ponemos las letras. Y por último, el último término. Así resolvemos entonces de una manera muy rápida el ejercicio de un binomio al cuadrado siguiendo la regla correspondiente. ¿De acuerdo? Espero que estos ejercicios le hayan servido para poder desarrollar los ejercicios correspondientes a la regla del binomio al cuadrado. Gracias. Ok, continuamos con los ejercicios para la clase. Atención, ahora vamos a explicar la regla del binomio, pero al cubo. Imagínense todas las multiplicaciones que tendríamos que hacer por tener un binomio elevado al cubo. Para eso también existe la regla del binomio al cubo, ¿ok? Está un poquito más amontonada, pero también ya está en las apuntes en que les mandé a su clase, ¿ok? Vamos a desarrollarla y la vamos a explicar de acuerdo a la regla que tenemos aquí. Tenemos el binomio, dijimos que le seguimos llamando primer término y este sería mi segundo término. Entonces, atención, vamos a seguir la regla. Está un poquito más larga, ¿verdad? Pero tenemos que irla siguiendo de acuerdo a lo que va. Entonces dice, el cubo del primer término. Mi primer término es la x, entonces sería el cubo, pues sería de esta manera, ¿ok? Luego dice, más el triple producto, como decimos, el triple pues sería en el 3. El triple producto del cuadrado del primer término, este es mi primer término, al cuadrado, por el segundo término, aquí está. Luego dice la regla, en el siguiente paso, el triple producto del primer término, por el cuadrado del segundo término. Y dice el último paso, más el cubo del segundo término. Y ya desarrollé lo correspondiente a un binomio al cubo, ¿ok? Hay que tener mucha precaución con el seguimiento de esta regla, porque sí suele confundirnos. Entonces, ¿qué es lo mejor que debemos de hacer? Aprendernos también este procedimiento de memoria para poder desarrollar las actividades, ¿ok? Observen bien el ejercicio, cómo fuimos desarrollando cada uno de los términos de acuerdo a la regla.
Ok, siguiente ejemplo para continuar con la regla del binomio al cubo. Ok, vamos a desarrollarla de acuerdo a nuestra regla. Seguimos en lo mismo. Este es nuestro primer término y este es nuestro segundo término. Ok, atención. Dice, el cubo del primer término. Este es nuestro primer término. Si lo vamos a elevar al cubo, pues hay que multiplicarlo, no por 3, o sea, 3 veces más bien. Ok, serían 3 por 3 sería 9. Por 3, 27. Y la x la elevamos al cubo. Dice la regla, más el triple producto del cuadrado del primer término. ¿Cuál es el primer término? Este. Y si lo elevamos al cuadrado serían 3 por 3, serían 9. Y la x al cuadrado. Ahí está. El cuadrado del primer término por el segundo término, que serían 2y. Entonces serían más, dice la regla, el triple producto del primer término, o sea, serían 3x, por el cuadrado del segundo, este que está aquí, o sea que serían 2 por 2, serían 4. Y la y al cuadrado. Y el último término sería el cubo del segundo término, más, si lo elevamos al cubo, serían 2 por 2, 4 por 2, 8. Y el y al cubo. Ok. ¿Qué es lo que nos falta? Desarrollar las multiplicaciones de aquí. Ok. Entonces serían 27xy, perdón, x al cubo. Ahora hay que hacer las multiplicaciones. Dijimos que vamos a multiplicar los signos. Más por más, más por más, más. Y ahora sí, hay que hacer las multiplicaciones. Fíjense bien cómo va aquí. 3 por 9 son 27. Y 27 por 2 son 54. X cuadrada, y. Son las letras que acompañan a los números. Los serían más por más por más, no hay ningún problema. Entonces serían 3 por 3 serían 9. Y 9 por 4, 36. Las letras, xy al cuadrado, más 8y al cubo. Y ya resolví el ejercicio de acuerdo a la regla del binomio al cubo. Hay que ser muy cuidadosos con esto. Vuelvo a insistir. Para poderlo desarrollar de una mejor manera, hay que aprenderse las reglas. ¿Ok? Tanto del binomio al cuadrado como el binomio al cubo tiene un procedimiento. Si nosotros no lo aprendemos, dicen los entendidos y los estudiosos de las matemáticas, que estos procedimientos se realizan de una mejor manera si nosotros no los aprendemos de memoria, ¿sí? Nos lo aprendemos de memoria y entonces nosotros lo procesamos en nuestra cabeza y conforme lo vayamos repitiendo, pues vamos a ir desarrollando el ejercicio de una mejor manera, ¿ok? Entonces, aquí lo más complicado pues sería aprendernos las reglas, ¿verdad? Son 3 renglones de la regla del binomio al cuadrado y son 4 renglones de la regla del binomio al cubo, ¿verdad? Yo pienso que sí, es posible que ustedes se lo aprendan de memoria, ¿verdad? Porque yo sé que se pueden aprender mucho más cosas de memoria, ¿verdad? Y aquí pues nada más son 7 renglones los que tenemos que aprendernos para nosotros poder desarrollar de una mejor manera nuestras actividades y nuestros ejercicios, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a ponerle atención. De todos modos, ya tienen ustedes, en este caso, los ejercicios que les mandé en su clase. Les puse varios ejemplos para que se puedan guiar de esa manera. Nada más quería que no se quedara desapercibido la explicación de cómo íbamos siguiendo el paso a través de las reglas para poder desarrollar y poder hacer los ejercicios, ¿ok? Muchísimas gracias, espero que estas clases les hayan servido. Gracias.